Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Quienes formamos parte del comité organizador, acordamos que presentaríamos a alguna de las ponentes magistrales. A mí me corresponde presentar a la doctora María Dolors, a quien indudablemente le agradezco su aceptación a participar con nosotros. Ya desde ayer ella está en labores en el Instituto de Geografía, brindando una conferencia magistral, y posteriormente a su presentación haré un comentario que permita posteriormente abrir una sesión de comentarios y preguntas. Entonces leo su currículum, que para quienes se inscribieron podrán verlo también en el programa. La doctora María Dolors García Ramón es maestra en geografía por la Universidad de Berkeley en 1975 y doctora en geografía, Universidad de Barcelona, también 1975. Desde 1983 es catedrática de geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona y ha sido profesora e investigadora visitante en prestigiosas universidades internacionales como Clark, Arizona, Cornell, Buenos Aires, Durham, CUNY. Desde septiembre del 2014 es catedrática emérita en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido impulsora y directora 1981 al 96 de la revista Documents de Análisis Geográfica de la Universidad también de Barcelona, y actualmente está en el Consejo de Redacción de numerosas revistas españolas y extranjeras de geografía o ciencias sociales. Ha sido la secretaria y miembro fundador de la Comisión Gender and Geography de la Unión Geográfica Internacional, presidenta de la Sociedad Catalana de Geografía y miembro numerario del Instituto de Estudios Catalanes. Ha recibido diversos premios: Narcís Monturiol de la Generalitat de Cataluña, Jan Monk Award de la Asociación de Geógrafos Americanos en Boston 2008, el Premio Internacional Geocrítica 2011 y el reconocimiento a la trayectoria por el Observatorio de la Igualdad. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales y es la directora del Grupo de Investigación Geografía y Género de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha publicado en castellano, catalán e inglés varios libros y una treintena de capítulos de libro. Tiene casi un centenar de artículos en revistas españolas, francesas, argentinas, inglesas, italianas y norteamericanas sobre geografía y género, geografía rural, espacios públicos urbanos e historia de la geografía. Uno de los últimos temas de investigación es el de las narrativas de viaje, en particular las de las viajeras, y su relación con la historia de la geografía y las representaciones del colonialismo. Acaba de coeditar en el 2014 con María Prats y Ana Ortiz un libro sobre espacios públicos, género y diversidad, geografías para unas ciudades inclusivas. Le doy la palabra a la doctora María Dolors y muchas gracias otra vez por su presencia. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer sinceramente la invitación que se me ha hecho a participar en este evento, al Instituto de Geografía, al CUEG y al Comité Organizador del Congreso y a todos los organismos que han participado de entidades. Es un placer y es un honor estar en este primer Congreso Internacional sobre Espacio y Género, que estoy segura que va a marcar un antes y un después en los estudios de género en México. Así lo espero. El tema, como veis, geografía del género y los espacios del encuentro colonial, una nueva mirada a las narrativas de viajeras. Con este tema yo pretendo recuperar para el pensamiento geográfico algunas tradiciones que se consideraron en su momento poco científicas
como los libros de viaje y los libros de exploración. Estas narrativas suponen un rico material para la comprensión de la apropiación intelectual que Europa hizo del Oriente, sinónimo de territorios colonizados. Y en este proceso la geografía estuvo profundamente involucrada, en el 19 sobre todo. En particular quiero rescatar del olvido las narrativas escritas por viajeras y exploradoras que también están en la base de la formación de la geografía, nuestra disciplina, y que nunca se han tenido en cuenta en ninguna de las historias de nuestra disciplina. La conferencia se divide en tres partes. La primera revisa la recepción crítica de los planteamientos de Edward Said sobre el orientalismo y la otredad. Said es uno de los referentes intelectuales de la geografía postcolonial y examina también recientes revisiones en los campos de la geografía y del feminismo. La segunda parte se centra en dos viajeras europeas que viajan al mundo árabe a principios del siglo XX, Gertrude Bell y Isabel Eberhard. La selección se debe a que una y otra encarnan maneras muy diferentes de enfrentarse a la otredad con mayúsculas que el Islam suponía para la Europa de su tiempo del siglo XX y que ahora parece que se vuelve a repetir con mucha fuerza. Desde la década de 1990, la geografía ha reconsiderado las nociones de conocimiento, objetividad y lenguaje heredadas de la Ilustración y en consecuencia nos ha invitado a reconstruir la historia de la geografía desde la pluralidad y a incluir en esta historia diferentes maneras de entenderla y por lo tanto incluir la historia de los viajes y de las exploraciones. De hecho, los viajeros y exploradores o viajeras y exploradoras se constituyen en legitimadores de la autoridad científica y su quehacer no solo forma parte de la expansión colonial europea, sino que simboliza una visión del mundo en que las actividades europeas se perciben como fundamentalmente civilizadoras. Hace tan solo unos años que se empezó a utilizar el término postcolonial y recientemente creo que en América Latina se utiliza el término decolonial. El éxito y la extensión de este término ha sido sorprendente. En 1993, Homi Bhabha, uno de sus promotores, lo definía como un término que se utiliza cada vez más para referirse a aquellas formas de crítica social que descifra las desigualdades, los desiguales procesos de representación con los que la experiencia histórica del tercer mundo, antes colonizado, se llega a conceptualizar en Europa. Así pues, la aparición de los estudios postcoloniales tiene relación, evidentemente, con la llegada, ascenso y consolidación en el mundo académico occidental de estudiosos originarios del tercer mundo, ya desde los años 1990. Paulo Freire, para citar algunos, Franz Fanon, Said, Bhabha, Spita, etc. Y así se comprende que este enfoque contenga una fuerte crítica al eurocentrismo y en general al etnocentrismo. Las críticas al término postcolonial no han sido pocas, pero la realidad es que el término se ha impuesto de forma rotunda en las ciencias sociales en los últimos 15 años o más, incluyendo la geografía. En la geografía española fueron los estudios sobre el protectorado de Marruecos y África, en general, que iniciaron este nuevo enfoque y esta nueva temática en la década de los años 2000. Y en América Latina se ha introducido en los últimos años, creo yo, el concepto de descolonialidad o desoccidentalización, de Walter Mignolo en Norra y Arraca, que ya está repercutiendo, me parece, en alguna, según tengo entendido, en algunas de las investigaciones geográficas.
Y el estudio de las narraciones de viajeras desde una perspectiva feminista y postcolonial ha desempeñado, creo yo, un papel muy significativo en esta revisión crítica. Buena parte de este enfoque postcolonial se relaciona con el libro de Edward Said, Orientalismo, inicialmente publicado en 1978 y súper publicado en otras lenguas después. La metáfora de Said es especialmente sugerente para la geografía, yo creo, por dos razones. En primer lugar, porque en la construcción de la otredad o la alteridad, la espacialidad tiene un papel importante. El otro es concebido como una entidad externa contra la que nosotros y nuestra identidad se moviliza y reacciona. Además, en el encuentro colonial, el otro vive más allá, en otro lugar. La noción misma tiene, por tanto, una intrínseca dimensión espacial, al menos en el momento en que Said escribió su libro. En segundo lugar, la argumentación de Said interesa a la geografía porque es el periodo de consolidación e institucionalización de nuestra disciplina. El momento de la máxima expansión colonial europea y es el momento también del álgido de la creación de las sociedades geográficas y de la expansión de la geografía. Pero la posición binaria entre Occidente y Oriente, es decir, los territorios colonizados, que inspira el esquema de Said, deja poco espacio para posturas ambivalentes y ha suscitado severas críticas desde una perspectiva feminista y postcolonial. Y también desde la geografía feminista. Aquí quiero señalaros con el libro pionero en estos temas de Alison Bloom y Gillian Ross en 1924. Said establece una confrontación tajante entre colonizadores y colonizados, que lleva a ignorar las fluctuaciones y ambigüedades de cada individuo en particular y oculta, de hecho, la heterogeneidad del poder colonial. Y además, Said minusvalora el papel desempeñado por las mujeres en el encuentro colonial. No hemos de olvidar que la aparente trivialidad de la vida de numerosas europeas en las colonias, esto se ha estudiado mucho en el caso de la India, oculta probablemente un papel nada desdeñable en un sistema imperial que era muy androcéntrico. La posición peculiar de las mujeres entre el discurso del colonialismo y el de la feminidad podía aportar algunos elementos de contradicción, de diversidad y de crítica al encuentro colonial. Subyace en este enfoque la idea de que las mujeres colonizadas y oprimidas en razón de su género en su propio país podían oponerse al colonialismo fuera de él, y su discurso sobre la relación colonial podía ser, digamos, más comprensivo y más ambivalente que el de los hombres. Pero lo que es cierto es que cuando se intenta identificar elementos de resistencia en las narrativas de mujeres, también se encuentran muchos elementos de complicidad. Pues en el espacio colonial, las construcciones de superioridad racial y cultural que las mujeres europeas comparten con los hombres europeos podían pesar más que la inferioridad de género. También cabe recordar aquí que las narrativas de mujeres están muy determinadas por el género, es decir, por el hecho de ser mujeres, las autoras. Exhiben, como vemos aquí en la diapositiva, una serie de características distintivas que en su mayor parte, yo creo, proceden del proceso de socialización específico de las mujeres. Pocas veces las mujeres viajaban en misión oficial, por lo que sus descripciones, sus escritos, no tenían que satisfacer a ningún jefe ni tampoco tenían que reforzar su reputación profesional.
Por ello, sus textos podían permitirse mayores libertades y no estaban sujetos a consideraciones dictadas por una estrategia profesional o una estrategia política. Y en general se observa que los escritos de las mujeres están mucho más interesados por las sociedades nativas y por todo lo que sea doméstico y cotidiano. Ahora bien, la categoría de género no puede aislarse de la de nación, raza y clase. Es decir, se ha de analizar estos escritos, estas narrativas, desde la interseccionalidad. En todos los casos, los viajeros y viajeras eran forasteros, forasteras, eran los otros, las otras, pertenecientes pues a otra raza, a otra nación, a otra cultura. Pasemos pues a nuestra primera viajera, Gertrude Bell. 2 días después de la muerte de Gertrude, The Times, en 1926, uno de los periódicos todavía hoy más prestigiosos de Inglaterra, publicó una declaración de la Cámara de los Comunes en estos términos, que ustedes pueden leer. Miss Gertrude Bell, cuya muerte anunciamos con gran pesar, era quizás, esto es importante, la mujer más distinguida de nuestro tiempo en el campo de la literatura, la arqueología y la exploración de Oriente. La extraordinaria vida de Bell ya era entonces una leyenda al momento de su muerte, y su nombre evocaba imágenes del exótico y misterioso mundo árabe. Sin embargo, su fama fue pronto eclipsada por la de su excéntrico amigo y aliado Thomas Edward Lawrence, más conocido como el Lawrence de Arabia. Y curiosamente, no fue hasta las recientes guerras del Golfo y de Irak que volvieron a aparecer referencias a Gertrude Bell en periódicos y libros, lo que probablemente tenía mucho que ver con el papel que Gertrude jugó en el nacimiento del Irak moderno y en la determinación de sus fronteras meridionales, sobre todo las que tocan al sur, que era Kuwait. La primera invasión fue, recordemos, en Kuwait. También se acaba de hacer una película sobre Gertrude Bell, que se ha presentado en los últimos Oscars. Se llama The Queen of the Desert, la reina del desierto, que es el título de un libro muy conocido sobre ella, y que ha protagonizado Nicole Kidman. En fin, todavía no se ha, al menos en España no lo hemos visto, pero creo que la película está hecha para el gran público y toca los aspectos más personales y muy poco los aspectos geopolíticos. En fin, desgraciadamente se parecerá muy poco a mi conferencia. Bell nació en el condado de Durham, al norte de Inglaterra, y su familia, que era una de las familias industriales más importantes, poseía quizás una de las mayores fortunas de Inglaterra, de Gran Bretaña. Estudió en Oxford y estaba muy dotada para las lenguas. Podía hablar francés, alemán, italiano, y más tarde, ya en Oriente Medio, aprendió persa, árabe y algo de turco. Tuvo varias relaciones amorosas, de las cuales creo que va la película, durante su vida, pero nunca se casó, por lo que disfrutó de una gran libertad para sus viajes. Gertrude publicó varios libros de viajes y escribió un diario y innumerables cartas, miles, dirigidas a su familia y a sus amistades. También, esto es importante, escribió un gran número de informes políticos confidenciales para las autoridades británicas. Sus escritos no han sido traducidos al castellano, solo recientemente un libro que se relacionaba con Irak. Por lo tanto, todas las traducciones que aparecen en las citas de las diapositivas son mías. Gertrude mantuvo una buena relación con la Royal Geographical Society, impartiendo conferencias y publicando, conferencias cuando venía de vez en cuando, cada 3 años o así, a Londres, y publicando en la revista The Geographical Journal, que todavía es una revista conocida en el mundo de la geografía
y es respetada. En 1918 fue distinguida por la sociedad, la Royal Geographical Society, con la medalla de oro por sus exploraciones en el desierto de Arabia y por sus trabajos arqueológicos. Un año después de su muerte, la sociedad le rindió un homenaje oficial, en donde el presidente de la sociedad alabó muy en particular su viaje al oasis de Ha'il, que ya hablaremos después. En un libro reciente sobre la historia, que lo tienen en la pantalla, sobre la historia de la geografía británica, de la profesora Abby Madler, se reconoce por primera vez la contribución de Bell a la exploración geográfica y se la considera en este libro como una de las mujeres pioneras en la geografía británica. Hablemos del viaje a Ha'il. En 1913, Bell emprendió este viaje de exploración a este oasis, Ha'il, un oasis fortificado en el desierto del norte de Arabia, que tenía una situación estratégica sobre la ruta principal desde Irak hasta la Meca, obligación para los musulmanes de hacerlas llegar. Anteriormente ya había reunido varias información sobre la gente y la situación de esta zona. Y todos estos conocimientos fueron muy valiosos durante la Primera Guerra Mundial, por lo que fue nombrada secretaria para Asuntos Orientales del Alto Comisionado británico en el Cairo primero y luego en Bagdad. Como era mujer con un sueldo ridículo, que además era mujer de familia rica, pero estaba en nómina, dijéramos. Gertrude Bell tomó parte en las negociaciones sobre el destino de la Mesopotamia ocupada por los británicos y apoyó los planes también de Lawrence Arabia para colocar en el trono de un reino de nueva creación, en aquel momento Irak, al emir Faisal, quien había dirigido las fuerzas árabes contra los turcos durante la guerra, en su marcha hacia Damasco, de lo que trata la película Lawrence Arabia, se la recuerdan. En 1921 tomó parte en la conferencia que ustedes ven aquí, en la diapositiva, la conferencia del Cairo, convocada por Sir Winston Churchill, entonces que era secretario para las colonias, en la que se decidió proclamar a Faisal como rey de Irak. Pero poco a poco Bell dejó de ser útil para la política de Londres. Y el 11 de julio de 1926 la encontraron muerta en la cama, probablemente a causa de una dosis fatal de barbitúricos. Como he dicho, la aportación más significativa de Bell a la exploración geográfica fue su viaje a Ha'il en 1913-14, hace 100 años. Viajó con 20 camellos, 2 guías, un cocinero y 3 camelleros. Tras numerosas dificultades alcanzó Ha'il, gobernada por la casa de Ibn Rashid, grandes rivales de la casa de Ibn Saud, los actuales reyes todavía de Arabia Saudita, de ahí su nombre, Arabia Saudita. Pocos europeos habían estado allí, poquísimos, y los informes de Bell sobre las diferentes tribus fueron de gran valor durante la Primera Guerra Mundial, cuando Ha'il fue aliada de los turcos y amenazó a los británicos en el río Éufrates. Bell, como ven son fotos de ella, cartografió una importante línea de pozos en el sudoeste del Nefut, que es el gran desierto de Arabia. Y el resultado de su expedición de mayor valor estratégico fueron los datos, estos pozos, que recopiló sobre también los grupos tribales, en particular los Hawita, lo que sería de gran utilidad para Lawrence de Arabia durante la famosa marcha sobre Damasco en 1917-1918. A propósito del papel de Bell en todo ello, el alto comisionado británico en Bagdad comentó en un acto celebrado después de su muerte en la Royal Geographical Society. Lo tienen aquí lo que dice: todos ustedes han oído hablar de los éxitos extraordinarios del coronel Lawrence, que ciertamente lo fueron, pero no siempre se es consciente de que para hacerlos posible fue necesaria una larga preparación previa, y yo atribuyo gran parte del éxito de las empresas del coronel Lawrence a la información y a los estudios en los que Miss Bell tuvo una participación
muy destacada. Ella hablaba muy bien el árabe coloquial de las tribus de estas zonas. Los informes oficiales de Bell también muestran una mezcla característica de valoraciones personales y psicológicas conjuntamente con juicios políticos más que prácticos. Su retrato de Abdelaziz ibn Saud, que ustedes ven en la foto, que es el fundador del Estado saudita y el padre de todos los reyes sauditas, incluso hasta ahora, tenía muchos hijos y las herencias van así en el mundo árabe, revela, su retrato de Abdelaziz ibn Saud, revela todos los prejuicios de la mirada orientalista sobre los gobernantes no occidentales. Aquí lo pueden leer. Ella dice: a pesar de que es muy alto y ancho de espaldas, transmite la impresión tan común en el desierto de un cansancio indefinido, que no es individual, sino racial. La fatiga secular de un pueblo antiguo y autocontenido, sus movimientos estudiados, su sonrisa lenta y dulce, y la mirada contemplativa de sus ojos con los párpados caídos, aunque refuerzan su dignidad y atractivo, no se ajustan a la concepción occidental de lo que es una personalidad vigorosa. En mi opinión, una descripción usando los tópicos típicos del orientalismo. En su conferencia en el homenaje en memoria de Gertrude Bell, el presidente de la Royal Geographical Society, a quien ya he citado, decía también: Miss Bell es todavía tan bien conocida a lo largo y a lo ancho del mundo árabe. No creo que ninguna mujer europea haya alcanzado tanta reputación. Tenía todo el encanto de una mujer, combinado con muchas de las cualidades que atribuimos a los hombres. Se la conocía en Oriente por esas cualidades masculinas. No cabe duda de que Gertrude se sintió a menudo prisionera de las limitaciones que la vida social le imponía por el hecho de ser mujer, y en numerosas ocasiones en sus cartas se lamenta de ello. Pero también como mujer era consciente de que tenía ciertas ventajas. Le era más fácil establecer contactos con la población local y se le abrían más oportunidades de recoger informaciones valiosas. Por ejemplo, durante su breve encarcelamiento en el harem de Jalil, el oasis de la cual ella viajó, un harem muy lujoso, por cierto, aunque estuvo encarcelada, donde solo podía ser visitada por mujeres, obtuvo información muy crucial de una concubina, una circasiana era, del último emir, y con quien realmente durante esos 15 días entabló cierta amistad. En parte porque era mujer, y una mujer al servicio exterior era una novedad entre los árabes, y la consideraban como semioficial, lo que explica que acudieran a ella no solo con noticias, sino también con chismes, con habladurías que no habrían contado de ninguna manera a los funcionarios británicos. También Gertrude aprovechó sus cualidades femeninas como anfitriona para organizar cenas en su casa de Bagdad, como se ve en la fiesta organizada en su jardín. En estas fiestas, los sheikhs locales y los miembros de la administración colonial eran invitados para que pudieran discutir de cuestiones políticas de manera más informal y menos rígida de lo que era normal, corriente. Ahora bien, como otras viajeras, Gertrude vestía trajes victorianos largos e incómodos, y mientras viajaba por el desierto llevaba consigo un baúl con lencería fina y con vestidos formales que siempre se ponía, incluso cuando estaba sola con su criado, para su cena. Esto lo hacían los funcionarios británicos normalmente. Gertrude seguía con interés la última moda de París y de Londres, y a menudo a su madre adoptiva, su madre murió cuando ella era muy joven, le pedía que le ayudara en este menester, como se muestra en esta carta en 1917. La voy a leer. Me permite que le pida 4 blusas, por favor, crepe de China, a ser posible 2 de color marfil y 2 de color rosado. Envío con esta misiva unos anuncios de Harrods, los grandes almacenes de Londres, que ya existían, que son estos anuncios y son elegantes, especialmente el que señala. Agradecería también
si pudiera encontrarme y enviarme una chaqueta verde de seda con botones de plata. Su extracción social y su identidad de clase se manifestaban claramente, pues, en su modo de vida diario. Pero Gertrude, aún siendo mujer, tuvo fama de dura en sus negociaciones con los árabes. Y aquí la vemos en una caricatura publicada en la prensa inglesa del momento, donde ella aparece de espaldas, vestida de exploradora, con el sombrero, y discutiendo y dando órdenes a los pashas o a los jefes árabes. El letrerito que está en inglés reza, desde el punto de vista también rimando, pero en español se traduce: desde Trebizonda a Trípolis pone a los pashas a sus pies y les dice qué han de pensar de esto y qué de aquello. Bueno, vamos a pasar a nuestra segunda viajera, Isabel Eberhard. La vida de Isabel fue un permanente intento de forjarse una identidad más allá de su género y de su cultura de origen. Nacida en Ginebra en 1877, era hija de un clérigo ortodoxo que se hizo anarquista y que se fugó con la madre de Isabel, que era medio rusa y medio judía, casada con un alto general del ejército zarista. Buena mezcla. El clérigo, que había sido contratado en Rusia como tutor de los otros hijos del matrimonio, educó a Isabel en el inconformismo. Le enseñó varias lenguas, entre ellas el árabe clásico, y también a cabalgar, y fomentó su gusto por vestir ropas de hombre, como veremos más adelante. Una de las lecturas favoritas de Isabel era el escritor orientalista muy conocido, Pierre Loti, y sus sueños de irse a vivir a Oriente se realizaron en 1897, cuando convenció a su madre para que la acompañase a Argelia, donde ambas, las dos, se convirtieron al Islam. Poco después murió su madre, e Isabel se marchó a Túnez, donde escandalizó a los colonos franceses con sus formas de vida, fumando marihuana, aquí también le llaman, vistiendo como un hombre, y a pesar de su conversión al Islam, bebiendo alcohol y llevando una vida de promiscuidad. Cuando se le acabó el dinero, regresó a Ginebra para tratar de recibir algo de la herencia de su madre, que sin embargo se perdió por razones legales, que ahora no entraremos. En 1900, ya de nuevo en Argelia, fue al oasis de Louet, donde compró un caballo y emprendió sus exploraciones por el desierto. Allí conoció a Slimani, un joven militar argelino con quien estableció una profunda relación amorosa y quien le inició a iniciarse en una cofradía mística que se llama la Cuadrilla. Su fascinación por el desierto y la vida de los nómadas era enorme, y su sueño era viajar y cabalgar libremente por los desiertos del sur. Pero no siempre era posible, se necesitaba permisos. En 1903, el ejército francés combatía con tribus rebeldes en el suroeste argelino, y el director de una revista bilingüe, no viene al caso ahora, presentó a Isabel al famoso general, en Europa se le conoce mucho, francés Lyotet. Este general había sido encargado de sofocar las tribus rebeldes en la frontera entre Argelia y Marruecos y de fortalecer la posición francesa para negociar con el sultán marroquí. Lyotet, el general, pronto se dio cuenta de que el conocimiento que Isabel tenía de las tribus locales y del árabe hablado y coloquial podía ser de una utilidad enorme para recoger informaciones de interés, y le propuso algo así como ser corresponsal de guerra, por ejemplo, en el sur de Marruecos. Los franceses creían era de gran importancia la actitud del principal centro de influencia política y religiosa entre las poblaciones tribales de la región. Aquí la ven, la tahuilla de Kennassa, en el valle del Tafil-Alep. Isabel era uno de los pocos europeos que podía visitar Kennassa y acogió, porque era de aquella cofradía, cuadrilla que habíamos dicho, y acogió con entusiasmo la propuesta del general Lyotet de establecer contactos en lo que todavía era un lugar misterioso.
La tablilla era un santuario venerado y también una escuela y tribunal coránicos, y sus sheikhs eran mediadores en los conflictos intertribales de aquella región. Pero la salud de Isabel era precaria, y después de unos pocos meses en Kenasa, murió en el oasis de Ain Sefra durante una violenta riada típica del desierto en 1904. Isabel estaba poseída por el anhelo de adquirir fama como escritora y publicó un buen número de artículos de periódicos, así como numerosas narraciones cortas, diarios, muchas de ellas recogidas en forma de libro. El contenido de sus escritos es básicamente intimista y siempre escribió en francés. La mayoría de las citas las he traducido yo personalmente. Muchos de sus libros han sido reeditados en los últimos 30 años, y varios de ellos han estado traducidos al castellano. La vida de Isabel está llena de paradojas. Se convirtió al Islam, se adhirió a la cofradía de la Cuadrilla, se casó con un árabe, fue expulsado 2 veces de Argelia, aunque al final consintió en ponerse al servicio del ejército en interés de los proyectos imperiales de Francia en el Magreb. También se hicieron películas, varias han hecho sobre Isabel, porque es un personaje relativamente popular en Francia, pero alguna se ha hecho recientemente, pero hay varias películas sobre Isabel. En sus escritos pinta una imagen vívida y realista del Magreb y de sus gentes, en la que se ve su simpatía sobre todo por los colonizados y los oprimidos, como por ejemplo en su descripción de un día de mercado en Ain Sefra, que es donde murió después ella, que ahora no leeré, pero en este escrito, porque si no es muy largo, se observa esta simpatía por los oprimidos. Durante su vida en África del Norte, al principio mostró su afinidad y su simpatía hacia la población musulmana. Todavía estando en Bonn, cuando estudiantes musulmanes se rebelaron contra las autoridades coloniales, Isabel se alineó con ellos y escribió lo que está en la pantalla. Si la lucha se hace inevitable, no dudaré ni un momento. Quizás lucharé con los revolucionarios musulmanes como lo hacía a favor de los anarquistas rusos, donde ya estaba incluyendo, aunque con más convicción y con un mayor odio hacia la opresión. Siento ahora que soy más profundamente musulmana que antes era anarquista. Los archivos de la policía colonial en Argelia la consideraban una indeseable, una traidora a Francia. Leeré alguna parte solo. Una mujer, hija natural y de reputación dudosa, Isabel Eberhard, nacida en Suiza pero de nacionalidad rusa, disfrazada de hombre y haciéndose llamar Mahmoud Sadi, ha ido a Louet por cuenta del periódico parisiense La Aurora para espiar las actividades y andanzas de los oficiales de los Bumbo Arab. Corto. Además, esta mujer, al final, odia profundamente a Francia y no desea otra cosa que incitar a los súbditos árabes de Francia a rebelarse. Y a fin de inspirarles más confianza, pretende que es musulmana, pero no es verdad. Su actitud, su conducta, sus escritos se consideraban peligrosos, porque cuestionaban la misión civilizadora de Francia y estaba en la base de la justificación del proyecto colonial francés, evidentemente. Ella también creía que ciertos proyectos coloniales, como la construcción del ferrocarril del Valle del Tafilalet, podían desarrollar estas tierras pobres. Y de hecho, para ella era esto la justificación de la conquista y del colonialismo. No lo voy a leer porque es bastante largo, pero ella, en este sentido, creía que esto podía ayudar, esta presencia de los franceses podía ayudar al desarrollo del país. Al final de su vida, por necesidad o por convicción, Isabel encontró en los planes de Guillotin un lado humano del colonialismo que debería traer paz y prosperidad a la Argelia francesa, tal como decía la cita sobre el ferrocarril de Tafilalet. Es cierto que el viaje al sur del país le abrió las posibilidades que ella siempre había deseado de conocer los territorios exóticos del sur,
pero pagó un precio muy alto por ello. Perdió su voz independiente de alguna manera. La muerte prematura de Isabel le evitó, al menos, el dolor de constatar que la política colonial de Biotey, que ella no criticó, culminó como tantas otras políticas coloniales en las que la paz significa simplemente intimidación. Pero en cambio, las nuevas generaciones de autores magrebíes nacionalistas la consideran como una precursora del anticolonialismo y piensan que Isabel representa la defensa de sus valores nacionales en el momento culminante de la opresión colonial. A finales de la década de los 90, 1990, Judith Butler escribió que el cuerpo se convertiría en una cuestión crucial en los estudios sobre los feminismos postcoloniales y postmodernistas. En la geografía también se han alzado voces, aquí tenéis algunas de las personas, como Robin Arjas, criticando que en la investigación geográfica el privilegio de lo conceptual sobre lo corpóreo ha sido una de las bases o pilares sobre las que descansa el conocimiento geográfico. En relación con este tema, Isabel Eberhard parece entrar y salir de su género del mismo modo que sus simpatías iban y venían de los colonizadores a los colonizados. La adopción de su nombre musulmán, Simah Musari, revela las múltiples dimensiones de las transgresiones de Isabel. Su vestimenta como hombre ha suscitado mucha atención. Ella nos dice al respecto, leeré la parte de arriba: puedo pasar completamente desapercibida por cualquier sitio, una posición excelente para la observación. Si las mujeres no pueden hacerlo es porque su vestido llama la atención. Las mujeres siempre han sido hechas para ser miradas y todavía no parecen muy preocupadas por este hecho. Creo que esta actitud da demasiadas ventajas a los hombres. Su transvestismo tenía probablemente sus raíces en su infancia, pero también está relacionado con las necesidades de la vida nómada. Lo que es cierto es que le permitía escapar a las limitaciones de género, pues le daba acceso a lo que de otro modo no podría haber visto por su condición de europea. Pero Eberhard no solo se vestía como un hombre, sino como un árabe, subvirtiendo otra forma de hegemonía y traspasando así una importante frontera cultural. Es decir, un hombre europeo podía ocasionalmente vestir como un árabe, pero nunca podía hacerlo una mujer europea. En su búsqueda de una identidad, tanto como en su huida de aquella que aborrecía, Isabel tomó diversos nombres exóticos, masculinos y femeninos, los dos, como por ejemplo Miriam, Nadia, Nicolás Podolinsky, Simah Musari, siempre árabes o rusos. El transvestismo de género y de cultura de Isabel provocaba casi siempre la abierta hostilidad de los colonos franceses. Esto está clarísimo. Y quizás ya tendría que ir mirando hacia las conclusiones. La vida y escritos de Bell y Eberhard nos ofrecen elementos importantes para la creación de una imagen de la otredad situada en un espacio entonces remoto y exótico. Dos, también nos revela la complejidad de la experiencia del encuentro colonial. Tanto Isabel como Bell desempeñaron un papel significativo en sus respectivas áreas coloniales. Si bien la ambivalencia que hemos detectado en sus escritos cuestiona abiertamente la noción simple de otredad, tal como nos la presenta Said en su libro. El estudio de estas dos mujeres pone asimismo de relieve la centralidad de la categoría de género, que combinada en un enfoque interseccional con las de raza, nacionalidad, identidad y clase social, constituyen un instrumento analítico muy útil para examinar las narraciones de viajeras en este encuentro en el espacio colonial. No se puede afirmar rotundamente que las viajeras exploradoras, por su condición de mujer, tengan una actitud menos racista o más crítica con el proyecto colonial.
el análisis interseccional nos descubre un panorama mucho más complejo, más matizado y menos rígido. Para Gertrude Bell, el viaje hacia Oriente significaba la libertad para escapar de los estrechos márgenes de la vida de una joven de clase alta de la Inglaterra de sus tiempos. Pero esta libertad fue solo la de convertirse quizás en una versión singular del Englishman imperial, del hombre inglés. Gertrude aprovechó el imperio para disfrutar de una forma especial del poder que no habría tenido en su Inglaterra nativa. El Oriente le permitía ir más allá de las barreras de género y realizar sus ambiciones. Sin embargo, al mismo tiempo, Gertrude se las arregló para establecer una cercanía personal, muy personal, con muchos de los árabes y se hizo una propagandista entusiasta de su cultura y de su historia pasada. En estos aspectos es evidente que podemos observar una actitud diferente, quizás ambivalente frente a la sociedad dominada, en términos que están ausentes en informes y textos más objetivos de funcionarios coloniales, preocupados en general, sobre todo, por su carrera administrativa y política. Para Isabel Eberhard, el Oriente aquí en su caso es África del Norte, fue también un lugar de emancipación personal. Era un medio de huir de las convenciones rígidas de la sociedad europea y de su problema de superposición de identidades y nacionalidades. Isabel era rusa, francesa, suiza o magrebí. Al contrario que en el caso de Bell, el discurso de Eberhard constantemente difumina las fronteras con el otro o con la otra, es decir, cruza las barreras entre el colonizador y el colonizado. Su actitud ambivalente representa una clara desviación con respecto al discurso orientalista establecido por Edward Said y que se ha constituido como discurso hegemónico. El cruzar y volver a cruzar fronteras entre géneros, idiomas, religiones y culturas, tan querido, tan practicado por Isabel, es un testimonio de su capacidad para desafiar posturas políticas bien establecidas, patriarcales o feministas, coloniales o postcoloniales. Pero los últimos escritos de Eberhard y sus actividades en el desierto argelino sugieren que su nunca satisfecha realización personal en el espacio colonial la llevó a posturas cada vez más ambiguas frente a los colonizadores y a los colonizados. En algunos momentos se llegó a identificarse con uno de los aspectos del proyecto colonial francés, el que representaba el general Lyotet, con sus planes, el hotel se denominaba entonces penetración pacífica en el Sáhara. Sus orígenes nacionales y su clase explican muchas características de su posición sobre la autoridad, un conflicto que ella era a la vez testigo, pero también agente. En conclusión, la vida y los escritos de Isabel y de Gertrude son claramente distintos, incluso contradictorios, pero arrojan mucha luz sobre la fluidez de las nociones de género, raza, nación y clase. También nos muestran la complejidad de los roles políticos e ideológicos que jugaron las mujeres en las colonias, contradiciendo pues el esquema de Edward Said, que no las tiene en cuenta. Asimismo, sus textos nos presentan una visión ambivalente, una visión fluida del encuentro colonial en el Oriente, a veces. En todo caso, se trata de una visión de la otredad mucho más matizada de la que se desprende de las narrativas de viaje masculinas. Y finalmente, y como geógrafa que soy, quiero resaltar que el estudio de las narrativas de viaje por mundos poco conocidos y exóticos proporciona aportaciones de gran interés para la historia de la disciplina geográfica, a pesar de que normalmente se han olvidado las aportaciones de viajeras y exploradoras.
Es cierto que ni Bell ni Eberhard no son lo que denominamos geógrafas estrictas, pero por sus exploraciones y escritos sobre Oriente Medio y el Magreb, probablemente merecen ocupar un lugar en la historia de las exploraciones en geografía, sobre todo si entendemos esta disciplina desde una perspectiva pluralista y no excluyente. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la intervención de María Dolores García y damos paso al comentario del doctor Álvaro López. Había visto la presentación de María Dolores en el PowerPoint, porque bueno, tenía que grabarla para que después ver si, como era una presentación hecho en un PowerPoint europeo, o bueno, al menos en Europa, si podría abrir aquí en alguna computadora de acá, lo cual ocurrió. Entonces me di a la tarea de revisar pues, la presentación y considero que el trabajo es espléndido para la geografía y a continuación explicaré de dónde deriva mi opinión. Para ello será muy importante comentar que la geografía, si bien es muy difícil definirla, son muy contradictorias las ideas que se presentan en torno a qué es esto, ¿no? ¿Qué es esta disciplina? Finalmente podríamos, a lo mejor es terrible sintetizar de tal manera, pero es el estudio del espacio humanizado, el estudio del ser humano en el ámbito, en esa interacción entre este ser humano y el espacio en el cual vive y le da sentido y razón de ser. Es interesante porque desde el siglo XIX, XX a la fecha ha habido cambios importantes. El espacio, por ejemplo, en aquellos momentos era comprender al hombre, lo pongo entrecomillado, es decir, como sinónimo de la sociedad, en el entendimiento de que era el hombre el protagonista, digamos, de la dinámica en torno a su relación con el espacio. Y en ese sentido, me parece que la geografía ha vivido cambios muy importantes, que probablemente son los mismos cambios que han sufrido otras disciplinas. Considero en cuatro ramas que desde luego se tocan, que son convergentes y que una empuja a la otra, en el sentido de su paradigma, su corriente del pensamiento, la metodología y los sujetos de estudio en geografía. Se ha pasado desde esos momentos, ¿no?, de un positivismo a un constructivismo. Se ha pasado, por lo tanto, de una corriente muy clara en la geografía de un determinismo hacia una posmodernidad, en donde, desde luego, se valora la percepción y la subjetividad. Un determinismo dentro de geografía implica que es el espacio en el que vive esta sociedad la que determina las características propias que adquiere esta sociedad y en su momento el hombre. En el sentido de que a fin de cuentas eso determina el desarrollo, el subdesarrollo, que eso determina una serie de condicionantes que son muy interesantes, han sido muy analizadas y que se pasa entonces en todo este recorrer de tiempo, de años, hacia sentir que eso es una valoración muy primaria y que la subjetividad permite ir más profundamente a comprender otras posibilidades. Evidentemente esto está muy relacionado con la forma en cómo se estudió la geografía, de pasar de un método cuantitativo y deductivo, es decir, comprender o pretender que se conoce una sola realidad y que esa determina una realidad, es decir, ir de lo general a lo particular, cada vez va tomando mayor peso, se puede constatar poco a poco, estas metodologías cualitativas, en donde más bien
se pone en práctica un método inductivo, es decir, comprender al ser humano, comprender a los hombres, a las mujeres, comprender esta subjetividad, las particularidades, cómo cada quien interpreta su espacio y después aparentemente poder llegar a una generalización. Y en términos del sujeto de estudio, pues la geografía ha pasado sobre todo de una comprensión fundamentalmente en colectividad, donde prácticamente no es posible entender los procesos socioeconómicos, políticos, si no es en un conjunto de personas, porque son este conjunto de personas las determinadas por ese espacio, desde el determinismo hacia el estudio del individuo. En este sentido, a mí me parece que es espléndida la presentación de María Dolors, porque justamente se está dirigiendo hacia estas 4 recientes posibilidades de exploración en el estudio del ser humano en su contexto espacial. Ella nos está presentando los abordajes de un espacio a partir de la percepción y a partir de los legados que dejaron 2 exploradoras, entender sus contextos, entender las circunstancias específicas que se viven en los espacios en función de su historia, su género, su raza, clase social y eventualmente de sus vivencias sexuales. En ese sentido, me parece que para la geografía nos aproxima a abordajes muy recientes en términos del estudio del espacio. Pues con esto concluimos esta conferencia y pues yo les pediría que despidiéramos a la doctora María Dolors con un aplauso.